Buenas tardes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra parroquia de San Juan el Apóstol. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus teléfonos estén apagados. Las llaves son de gran importancia para quienes las llevan. Representan la confianza y la autoridad del dueño cuando son entregadas a otra persona. Las lecturas de hoy se enfocan en este tipo de confianza, la confianza que confiere autoridad y responsabilidad. En la primera lectura, el símbolo específico es una llave, pero en la segunda lectura y en el Evangelio se habla de confianza y liderazgo, ya que se refiere a la iglesia terrena que Jesús estableció. Esta Santa Misa se ofrece por el eterno descanso de Carlos Acosta Jr., José Luis Fonte y José Luis Fonte Jr. Dispongámonos para recibir al Padre Óscar, celebrante de esta misa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta, la casa del Señor. Nos reunimos como hijos de un mismo Padre bueno y misericordioso para celebrar este sagrado banquete. Por medio de él, Dios nos muestra su amor y nos alimenta con su palabra, cuerpo y sangre. Sin embargo, para hacerlo dignamente, les invito a reconocernos pecadores. Con humildad, supliquemos a Dios nos conceda su perdón. Señor Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ten piedad. Cristo, buen pastor que da su vida por las ovejas. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, que nos reconcilias con el Padre por medio de tu sacrificio de amor en la cruz. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de este mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento, les invito a escuchar en silencio y con atención la palabra del Señor. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto y te destruiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleazim, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario. Y la liturgia de hoy nos presenta una vez más lecturas muy interesantes que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento espiritual, nuestro fortalecimiento en la fe, para eventualmente alcanzar algún día la gloria eterna del cielo. La primera lectura ha sido tomada del libro del profeta Isaías, y en ella vemos a Sebna, el mayordomo del palacio del rey David, el rey de Israel, quien ha sido negligente, quien ha sido irresponsable, quien no ha cumplido a cabalidad sus funciones, que no consistían solamente en servir al rey, sino servir a las personas que habían sido encargadas a su cuidado. Es por eso que Dios, por medio del profeta, decide castigar a este mal mayordomo y le dice que será retirado de su cargo. Para esto el Señor elige a Eleazim,
quien entonces reemplaza a Sebna y quien de ahora en adelante se encargará de cumplir fielmente lo que se espera de él en este cargo tan importante. Se hace referencia a que Eliacim recibirá las llaves del palacio para que así pueda ejercer su función. Las llaves, desde el punto de vista bíblico y espiritual, tienen una gran connotación de poder, pero un poder y autoridad que se sustenta en el deseo de servir a Dios y servir a los demás. Allí radica, pues, el secreto de hacer bien la misión que Dios le encomienda a Eliacim. No ejercer el poder de manera autoritaria, sino siendo un siervo humilde que se encarga por llevar a cabo, pues, lo que se espera de él. Cuando yo leo este pasaje bíblico, siempre viene a mi memoria un recuerdo de mi infancia. Yo soy el último de 11 hijos y mis padres hicieron un gran esfuerzo por criarnos de la mejor manera posible, inculcándonos el respeto, la disciplina, el seguimiento de las leyes que ellos implementaban para el bien de toda la familia. Y mis padres decidieron que en nuestra casa solamente iba a haber un juego de llaves que abrían todas las puertas. Mi papá generalmente se levantaba muy temprano para irse a trabajar y él se encargaba de abrir las puertas que fueran necesarias y luego colocaba ese juego de llaves en un llavero al cual todos podíamos ir, tomar las llaves y utilizarlas, pues, pero siempre regresándolas a ese lugar. Cuando era un niño, para mí eso no era ningún problema, pero llegó la etapa de la adolescencia y ahí entonces eso comenzó a ser un gran dolor de cabeza para mí, porque yo veía que en otras familias, sobre todo en mis compañeros de estudio, mis vecinos, la cosa era diferente. Sin embargo, esta fue la forma como mis padres decidieron inculcarnos a nosotros disciplina, respeto a las normas que ellos habían establecido para generar entonces el bien común de la familia. Me tomó mucho tiempo entender estas cosas, pero cuando finalmente me di cuenta de la importancia de esta gran enseñanza de mis padres, terminé pues por darles la razón. Hace tal vez unos 10 años atrás, yo visitaba la casa de mis padres, una vez más, y recuerdo que sostuve una conversación con mi padre en la cual hablamos de ese tema en particular. Y obviamente él me confirmó el por qué lo había hecho. Y pues era un poco lo que ya les he mencionado. Al final de esa conversación, mi padre se fue a su habitación y regresó con una llave de la puerta principal de la casa. Y me dijo, creo que a esta etapa ya te has ganado tener una llave. Yo recuerdo esto porque para mí en ese momento fue algo chistoso, pero créanme que pues agradezco a Dios que, repito, mis padres en cierta manera quisieron enseñarnos una gran lección, porque no era fácil criar a 11 hijos y sabemos muy bien que en la adolescencia los hijos quieren tener autonomía, reclamar sus derechos, olvidándose de cumplir sus deberes, y es por eso entonces que ellos buscaron esa opción que funcionó. Y lo interesante es que si yo regreso a la casa de mis padres, él falleció hace casi cerca de 3 años, encontraré las llaves en ese mismo lugar, porque sigue siendo solamente un juego de llaves. Ahí solamente viven algunas de mis hermanas ya, pero se sigue pues respetando
esta norma que por mucho tiempo ha sido pues sagrada para todos nosotros. Así que, repito, la llave significa autoridad, poder, pero fundamentado siempre en el deseo de servir con humildad. En la segunda lectura hemos meditado un pasaje tomado de la carta de San Pablo a los romanos. Y en resumen, en esta carta Pablo nos enseña algo muy claro, y es que Dios es Dios y nosotros no somos dioses. Nosotros somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Y por eso nuestra relación con Dios tiene que ser basada en nuestra sumisión a Él, en nuestro amor a Él, en nuestra gratitud a Él, en nuestro deseo de querer agradarle en todo a Él, evitando así cuestionar a Dios, evitando así querer pensar como Dios, porque en realidad, repito, no lo somos. Y yo sé que con cierta frecuencia somos tentados a esto, sobre todo cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando nos consideramos que la vida nos trata de manera injusta y que no merecemos pues las penurias, los sufrimientos que en ocasiones soportamos. Pero nuestro deber, repito, no está en retar a Dios, en cuestionar a Dios, sino en confiar plenamente que su plan para nosotros es mejor que nuestro propio plan. Si nosotros nos ponemos a luchar en contra de Dios, vamos a perder siempre, porque Él es todopoderoso. Es por eso que lo mejor que debemos hacer, repito, es con humildad asumir su voluntad en nuestras vidas, confiando siempre que Dios quiere nuestra felicidad en la tierra y nuestra vida eterna. Por último, llegamos al pasaje del Evangelio, que nos sitúa en una región muy importante para el ministerio público de Jesús. La región se llama Cesarea de Filipo. Es en el área de Galilea, muy cerca del lago de Galilea. Jesús estableció su casa de misión prácticamente en esa área, en Cafarnaúm más concretamente, pero es siempre esa misma área. De allí provenían algunos de los apóstoles, de manera especial Pedro, del cual hoy se habla de una manera particular en este Evangelio. Jesús está con los discípulos, es decir, en un ambiente de intimidad, les está enseñando. Pero el Señor, de manera tal vez repentina, decide preguntarles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos mortificamos por el qué dirán, por quedar bien ante los demás, porque las personas tengan de nosotros una opinión buena, siendo que en realidad, por más que nos esforcemos, nunca vamos a caerle bien a todas las personas? Jesús no está preguntando quién dice la gente que soy yo, porque en realidad Jesús se preocupe del qué dirán. Jesús pregunta esto porque lo lleva consecuentemente a una segunda pregunta, y es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Volvamos entonces a esta primera pregunta, porque la respuesta de los apóstoles es variada. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o incluso alguno de los profetas. Para ellos es muy fácil decir lo que han escuchado. Así que ahí no tenemos muchos problemas.
Esto sucede en nuestro tiempo actual con mucha frecuencia, sobre todo por el incremento del uso de las redes sociales. Fíjense ustedes que hay muchas noticias y mucho material que diariamente se comparte por medio de las redes sociales. Pero en medio de todas esas noticias e informaciones, hay muchas falsas noticias, aquello que en inglés se llama fake news. Y hay personas que reciben un video o una supuesta información o noticia y la comparten sin ni siquiera verificar la fuente de esa noticia, sin ni siquiera estar seguros de que lo que están compartiendo es verdad. Entonces, cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo?, vemos que las respuestas son variadas porque las personas dicen muchas cosas. Y hay que dar crédito de algo acá. Y es que todas las personas a las cuales se hace referencia son personas buenas. Juan el Bautista, del cual Jesús dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Elías, Jeremías o alguno de los profetas. El problema es que Jesús no es solamente un buen hombre. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Es nuestro Salvador. Es el Mesías prometido. Y eso va mucho más allá que ser un buen hombre. Y aquí quiero hacer una vez más mención a algo que yo siempre repito con frecuencia. Y es que para ir al cielo no basta que seamos buenos, tenemos que ser santos. Porque si somos buenos es gracias a que Dios nos ha creado así. Pero ser santos requiere un poco de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, además de la gracia de Dios también, obviamente. Por lo tanto, estas respuestas que dan los apóstoles quedan muy cortas, porque si bien es cierto, repito, hacen referencia a hombres buenos, Jesús es más que eso. Y es por eso entonces que viene la segunda pregunta, de la cual ya les hacía referencia hace un momento. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Mi teoría es que para poder responder de manera correcta a esta pregunta, debemos primero responder a una pregunta mucho más personal, y es la siguiente: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque si yo no me conozco y yo no me acepto, difícilmente voy a poder conocer a aquella persona que tengo frente a mí. Y la realidad es, queridos hermanos, que nosotros en muchas ocasiones solemos colocarnos máscaras, y ahora las tenemos, ¿verdad?, por la pandemia. Pero me refiero a otro tipo de máscaras que nos colocamos porque en realidad queremos presentarnos muy bien ante los demás, pero no aceptamos quiénes somos. Les voy a poner un ejemplo. Y yo le pedí permiso a esta pareja de esposos cuando dieron ese testimonio en un retiro de matrimonio. Yo les dije, si me permiten, cada vez que tenga la oportunidad voy a hablar de su testimonio, porque se me hizo algo impresionante. Ellos estuvieron de novios por varios años, pero este muchacho, para ese entonces, ya cuando los conocí eran unos señores de la tercera edad, tenía un problema grave con el alcohol. Y él sabía que si se le presentaba a esta jovencita como realmente era, ella no se iba a casar con él. Entonces él se las ingeniaba para presentarse siempre ante ella sobrio. Pero después de allí se iba y tomaba todo el licor posible. Lo cierto es que llegó el momento de la boda. ¿Y qué sucedió durante la fiesta de bodas? El hombre se dio una borrachera que terminó prácticamente por los suelos. Y esta esposa
lo miraba y decía, ¿qué pasó aquí? ¿Con quién me casé yo? Y todo no terminó allí, sino que pasaban los meses y ya aquella sorpresa que ella tuvo al inicio dejó de serlo, porque prácticamente era algo que era el pan de cada día. Hasta que ella le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo no puedo seguir con esto. Y él, como la amaba, pero tenía esta adicción, decidió buscar ayuda. Y gracias a Dios pudieron superar ese momento tan difícil. Tuvieron varios hijos e incluso uno de ellos es sacerdote. Y por eso dan su testimonio de una manera muy honesta, porque él decía, yo estaba engañándome a mí mismo. No solamente la engañaba a ella, sino que me engañaba a mí. Entonces, repito, para poder reconocer a Cristo, para poder saber quién es Él, yo tengo que saber quién soy yo. Y ante Dios decirle, Señor, este soy yo. Estos son mis defectos, estos son mis pecados, mis adicciones. Estas son las que considero mis virtudes, Señor. Tómame, transfórmame, para que yo pueda conocerte, amarte y servirte. Ante la pregunta de Jesús, ya no hay muchas respuestas. Parece ser que los apóstoles no lo conocen. Y para este momento ya Jesús había hecho varios milagros frente a ellos. Pero se quedan callados. Y su silencio los incrimina, porque realmente no han llegado a conocer quién es Jesús. Y fíjense, repito, esto nos puede pasar a nosotros con cierta frecuencia. Vamos al catecismo, participamos de la misa, hacemos algunas oraciones, pero tal vez podemos llegar a desconocer profundamente a Jesús. Y es por eso que debemos esforzarnos y con humildad suplicarle al Señor nos permita reconocerle. Y de manera especial reconocerle en el hermano. San Alonso Rodríguez, un santo muy poco conocido en la iglesia y el cual cito precisamente con frecuencia porque su mensaje es muy sencillo pero muy profundo, se santificó siendo portero de un colegio de los jesuitas. Y la razón por la cual llegó a la santidad es porque San Alonso Rodríguez trataba a todo el mundo muy bien, incluso a aquellos que lo maltrataban. Y cuando las personas le preguntaban, ¿cómo haces para tratar bien al que te trata mal? Alonso decía, porque Jesús se disfraza de prójimo y yo no puedo maltratar al Jesús presente en el hermano. Eso es una gran lección, queridos hermanos, porque en ocasiones entonces pensamos que Jesús solo está en los sacramentos o en el crucifijo al cual contemplo de vez en cuando, pero se nos olvida que hay muchos Cristos sufriendo y tal vez muchos cerca de nosotros. Pedro, sin embargo, es capaz de responder y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es Pedro, aquel hombre impulsivo, aquel hombre que sí llegó a negar a Jesús 3 veces, pero también posteriormente, cuando Jesús le dio la oportunidad, se enmendó diciendo en 3 oportunidades, te amo. Ese Pedro que ha hecho amistad con Jesús, que no es solamente un seguidor de Jesús, sino un amigo de Jesús, es capaz de reconocerlo. Y por eso Jesús tiene palabras de alabanza hacia Pedro, diciéndole dichoso, al igual que a María, cuando el ángel la visita, dichosa, dice el ángel,
En este caso Jesús dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús honra a Pedro, pero todo no queda allí, sino que consecuentemente Jesús le da a Pedro una gran responsabilidad, y es ser roca en la iglesia. Les da las llaves, al igual que Eliacim recibió las llaves del palacio del rey David. Pedro ahora recibe las llaves del reino de los cielos. Y luego Jesús le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El cambio de nombre quiere decir que Pedro asume una nueva misión: ser la roca en la cual se fundamenta la iglesia. Las llaves, como decía hace un momento, significan esta autoridad y este poder fundamentado en el servicio, y la potestad para poder perdonar los pecados o retenerlos. Queridos hermanos, durante más de 2000 años, de manera ininterrumpida, la Iglesia ha tenido en el Papa al representante de Pedro. Es decir, es el vicario de Cristo en la tierra. Hoy tenemos al Papa Francisco, antes tuvimos al Papa Benedicto y antes de él a San Juan Pablo II. Independientemente de quién sea el Papa de turno, nosotros como católicos estamos llamados a mostrar nuestra fidelidad, nuestro apego, nuestro afecto, nuestras oraciones por el Papa que desempeñe esta función que Dios le ha concedido. Y esto va más allá de la persona en sí. Lo que nosotros honramos es de manera especial en el ministerio que ellos desempeñan. Para mí, les soy sincero, el Papa Juan Pablo II tendrá siempre un lugar importante. Yo nací días después de que él fue elegido. Tuve todo mi proceso de crecimiento en la fe durante su papado. Me ordené sacerdote cuando él era papa. Tuve 2 oportunidades de conocerlo, de saludarlo, de besar su mano, de escuchar unas palabras que me dirigió, de estar en Roma cuando él muere y participar de su funeral. Es decir, es el Papa con el cual yo he crecido. Pero a pesar de todo, el afecto no se limita, repito, a la persona, sino al ministerio. Y es por eso que el Papa necesita de nuestras oraciones y nuestro apoyo, más que nuestras críticas. Porque seamos sinceros, el Papa Francisco tiene más de 80 años de edad. Se ve muy bien, tomando en cuenta también sus condiciones de salud preexistentes. Pero a esta edad, muchas personas ya piensan es estar retirados, descansando, no llevando esta gran responsabilidad que significa ser pastor de la Iglesia Universal. Así que, queridos hermanos, recordemos pues la importancia de ser fieles a Cristo y a lo que Cristo nos enseña por medio de su palabra. Por último, simplemente decirles que a diferencia del momento de la ascensión, en este caso Jesús le dice a sus discípulos: no le digan a nadie que soy el Mesías. ¿Por qué? Porque para este momento todavía los apóstoles no están capacitados para sobrellevar las consecuencias de esa predicación. Más adelante lo estarán. Y es por eso que morirán a causa de esta verdad. Pero Jesús entonces les dice: espérese un momento, esperando así el momento de su muerte, resurrección y ascensión al cielo.
Solo después de esto es que ellos van a estar capacitados para compartir con los demás que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Así sea. Pueden ponerse de pie. Les invito a juntos a profesar nuestra fe en Dios. A cada una de esas súplicas responderán diciendo: sí creo. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, con fe, esperanza y humildad, presentemos nuestras súplicas y peticiones a Dios nuestro Padre, que nos ama y escucha. La respuesta de hoy será: Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Tomás Wensky, por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los cristianos, para que Jesucristo el Señor siga siendo la piedra angular sobre la que se edifiquen, y para que ellos construyan la Iglesia con su bondadoso y entregado servicio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los poderosos de este mundo, los líderes de las naciones, para que no abusen del poder o recurran a la opresión o a la violencia, y para que defiendan a los pobres y a los sin voz, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que ostentan puestos de autoridad y de influencia, por padres y educadores, comunicadores y proclamadores en medios de comunicación, para que respeten siempre la dignidad humana y promuevan la verdad, la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que han consagrado su vida a tu servicio, para que ella sea testimonio de entrega, fidelidad y alegría, con que convoque a los jóvenes y a las jóvenes a seguirte con esa misma disposición, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por toda nuestra comunidad, para que viviendo con el valor y el coraje, a tiempo y a destiempo, de profesar que Jesús es el Mesías, no existan otros dioses, ni miedos, ni temblores para profesar nuestra fe. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos ahora en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como las que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos difuntos Carlos Acosta Jr., José Luis Fonte, José Luis Fuente Jr. y Luis López, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Padre bueno y misericordioso, recibe con agrado estas nuestras súplicas que te presentamos con fe. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Pueden tomar asiento, demos inicio a la liturgia eucarística con la preparación del altar.
Oren para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos su gloria con alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, auxiliar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su casísimo esposo, los apóstoles, San Juan, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la alegría que nos da el sentirnos hijos de Dios, amados infinitamente por Él, oremos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual para aquellos que no pueden recibir a Jesús en la Eucaristía sacramentalmente. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente. Te abrazo como si ya te hubiera recibido. Me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Al comulgar en la mano, recordemos una enseñanza de San Cirilo de Jerusalén, santo del siglo III, quien decía que al momento de acercarse a comulgar debemos extender nuestras manos y colocarlas como un trono que recibe al Rey de Reyes, ambas manos. Y de esta manera comulgar frente al ministro que les está distribuyendo la Eucaristía.
Es lo más sagrado que podemos recibir, así que les invito a hacerlo pues de la manera debida, respetando así a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera atendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dos breves anuncios que quisiera compartir con ustedes. Si están necesitados de alimentos o conocen alguna familia que vive en el área de nuestra parroquia que esté necesitada, por favor llamen a la oficina de la parroquia con la información y un voluntario de San Vicente de Paúl se contactará con dicha familia para asistirles pues en este tema en particular. Si todavía no han recogido su sobre del diezmo semanal del 2020, pasen por la oficina de la parroquia durante la semana. Es muy importante conservar así su número de registro por cualquier cosa que necesiten de nuestra parroquia. Agradecerles a todos por su presencia, por su participación en la celebración de esta Santa Misa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Pueden ir con gozo en la paz del Señor. Tengan todos una feliz tarde y una feliz semana.